Bien, pues muy buenas tardes y bendiciones a todos. La verdad que la mayor bendición que uno puede tener es poder servir al Señor. Amén. Amén. Si hay algo que merece la pena en esta vida es sentirte ubicado en la voluntad del Señor y creer fielmente que lo que estás haciendo entra dentro de su propósito. Amén. Y a fin de cuentas hemos sido llamados para hacernos bien. Amén. Bueno, pues decía el hermano que mientras que no se muera, y tengo que decirte una cosa que leí el otro día que me llamó profundamente la atención, y era que mientras que, eso lo digo por si queréis durar años, amén, mientras que alguien esté en el propósito de Dios y Dios tenga un propósito con él y usted entre en el propósito que él quiere para usted, la muerte no está legalizada para poder sorprender o interrumpir el propósito. Así que como yo voy a procurar no salirme del propósito. Exactamente. Si ya veo que se termina, le diré al Señor, Señor, no hay cosas más que hacer. Bueno, sin más preámbulo, vamos a intentar compartir lo que el Señor puso y lo que toca hoy. Ustedes saben que estamos tratando de las 7 condiciones innegociables de una oración eficaz. Creo que es un tema muy importante porque son uno de los elementos imprescindibles y necesarios para el tema que nos ocupa, que es guerra espiritual. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales y poderosas para destruir fortalezas. Y las armas espirituales no son otra cosa que la oración, entre tantas. Y como dice el apóstol San Pablo, oraré con el espíritu, por supuesto que sí, pero no omitiendo el entendimiento. Quiere decir que tenemos que orar con el espíritu, pero enriquecer nuestra oración con el conocimiento que la palabra del Señor nos aporta. Amén. Y eso es lo que precisamente estamos intentando de hacer en este discipulado. Estamos en la quinta condición de las 7 condiciones innegociables que configuran la oración que nuestro Señor Jesucristo dejó establecida. Empecemos con el Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, que fue lo que estuvimos tocando hace un par de semanas, en el cielo, así también en la tierra. Y hoy nos toca un punto que es muy importante, y ahora vamos a entender por qué, que es la quinta condición de una oración eficaz, y es cuando el Señor dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. A mí me sorprende nuestro Dios y me sorprende porque podemos ver que en su cuidado providencial Él quiere tomar control de todas las áreas de nuestra vida. Él, en los 4 puntos que han precedido a este quinto, vemos que nos da un enfoque de cómo canalizar con éxito y con precisión nuestra vida cristiana. Pero ahora llega a este quinto punto y pone de manifiesto que Él no tan solamente se preocupa de nuestra vida en el área espiritual, sino que también se preocupa de nuestra vida en nuestra área personal y material. Quiero decirte desde aquí, en este directo de Dios y en este rema, que Dios está en control de todas las cosas de tu vida, ¿de acuerdo? Amén. Quiere decir que los problemas que usted pueda estar teniendo, sean personales, sean enfermedad, sean económicos, se llamen como se llamen, problemas personales, están en el control de Dios. Dios no se despreocupa de los problemas que usted pueda tener, porque ni aún un solo cabello de nuestra cabeza puede caer al suelo sin el previo permiso de nuestro Dios. ¿Cuánto más va a escapar a su control problemas que nos puedan tener inmersos en una profunda preocupación? Cójalo en el rema de Dios, guárdelo en su corazón estas palabras del Señor. Y le digo, no se preocupe porque Dios está en control de todas las áreas de su vida. Y cualquier problema que usted pueda tener no se escapa al control de la omnipotencia y de la soberanía de su santo ser. Él está en control. Por lo tanto, relájese
descanse en el Señor y ponga, dice la Biblia, echar toda vuestra ansiedad, amén, sobre mí, sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre vosotros. No es el tiempo, como solemos de decirle a nuestro Dios cuán grandes nuestros problemas. Es el tiempo de decirle a nuestros problemas cuán grande es nuestro Dios. Amén. Amén. Dios no lo vamos a conmover porque nos estemos quejando o porque entremos en un profundo resentimiento de dolor, de angustia, de ansiedad. Dios quiere hombres y mujeres que tengan perfectamente definido que tenemos un Dios de gloria, un Dios de poder y que lo que es imposible para nosotros es posible para Él. Amén. Y que Él hace lo imposible con toda naturalidad. Solamente hace falta que lo creamos y nos rindamos ciegamente a aquello que creemos. Bueno, quiero entrar en el tema y explicar qué es lo que el Señor nos quiere decir con esa expresión que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Cristo nos está enseñando aquí en la forma en la cual a Él le agrada que nosotros pidamos nuestra provisión material. Aquí no estamos hablando de una provisión espiritual. Aquí estamos hablando del pan que necesitamos para poder sobrevivir en medio del mundo y para poder abastecer las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Y Cristo nos enseña en la forma que a Él le agrada de que nosotros pidamos nuestro sustento. Tengo que decirle que este tema es un tema sustancialmente importante. ¿Por qué es sustancialmente importante? Porque hay personas, que ahora lo vamos a tocar, que por tener una distorsión de este concepto con respecto a cómo recibir la provisión de Dios, están alterando esa bendición que Dios les puede dar. Amén. ¿Por qué? Porque no lo hacen en la forma y en la manera en la cual Dios ha quedado establecida. La Biblia dice en Santiago que la oración eficaz del justo puede. La oración que es eficaz. La oración que deja de ser eficaz no tiene capacidad ni está legalizada para poder desatar. Cuando el Señor dice el pan nuestro de cada día, Él en esa expresión tiene un mensaje implícito que quiere que en esta tarde, pues de alguna forma, podamos explicar para que veamos cuál es la forma y manera en la cual al Señor le agrada que nosotros pidamos por nuestras necesidades materiales. Amén. En Éxodo, en el capítulo 16, vamos a entrar y vamos a ir rápido para no ocupar muchos minutos. Éxodo 16, 4, dice: y dijo Jehová a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe. Note bien, si anda en mi ley o no anda en mi ley. O sea, aquí nos está hablando el Señor en Éxodo de cuando Israel sale de la cautividad de Egipto, ¿vale? Y cuando sale de la cautividad de Egipto, en ese peregrinar del desierto, donde estuvieron durante 40 años, Dios les hizo acopio de la provisión que necesitaban, tanto del alimento como del vestido. Pero con respecto al alimento, ustedes saben, igual que yo, que cada día, de una forma sobrenatural, caía maná del cielo, que los salmos dicen que es pan de ángeles. Y cuando caía ese maná del cielo, la forma en la cual a Dios le agradaba que lo cogieran era que cogieran la porción de un solo día. No que cogieran para 2 días ni para 3 días, sino que cogieran la porción de un solo día. Había gente que, alterando el mandamiento, no tan solamente cogían para un día, sino que cogían para 2 y para 3 días. ¿Y qué es lo que dice la Biblia que ocurría? Que se petrificaba, se podría y se convertía en gusanos en la artesa donde la guardaban. Amén. Cristo sigue el mismo modelo establecido y dice: cuando oréis, orad así: el pan nuestro
no de una semana, no de un mes, sino el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué es lo que el Señor quiere poner de manifiesto? El Señor quiere poner de manifiesto algo a través de esa expresión. Y quiere poner de manifiesto que lo material no tiene que ser nuestra prioridad. Amén. No necesitamos vivir para trabajar. Amén. No necesitamos vivir para trabajar. Trabajamos simple y llanamente para vivir. La prioridad que tiene que haber en nuestro corazón es lo espiritual. Y Él lo pone de manifiesto en Mateo en el capítulo 6, versículo 33, cuando dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán por añadidura. ¿Qué es lo que dice que tenemos que buscar primeramente? El reino de Dios y su justicia. Nos está hablando de lo espiritual. Lo espiritual tiene que ser nuestra prioridad. El eje central de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos no puede ser lo material. Y Él lo pone de manifiesto cuando dice: ustedes preocúpense de que el sustento y la provisión llegue cada día. No tengan ansiedad por el día de mañana, ni tampoco se preocupen por hacer acumulación. La forma en la cual me agrada que ustedes pidan la provisión y entran dentro de una forma legítima en la cual va a cumplir con la exigencia que yo quedo establecida, es que ustedes me piden lo que necesiten. No amen las riquezas ni lo que hay en el mundo, porque en el momento que entramos en esa dinámica ya estamos rompiendo con la forma establecida que Él legalmente quedó para que podamos desatar y disfrutar de la bendición de la provisión. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán por añadidura. Amén. Hoy, lamentablemente, el pueblo del Señor estamos muy preocupados con lo material. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué será el día de mañana? ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Cómo vamos a pagar? ¿Cómo lo vamos a lograr? Y el Señor dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No te preocupes por el mañana. Vive tu presente. Busca el reino de Dios y su justicia y no te preocupes de lo demás, que lo demás viene por añadidura. Porque lo más importante para mí es lo espiritual, lo material es añadido. Amén. Lo material es añadidura. No hagamos de la añadidura lo más sustancial y de lo más sustancial la añadidura. Porque en el momento que invertimos el sentido, distorsionamos la legalidad de la provisión. Cuando le damos más importancia a lo material que a lo espiritual, estamos ilegalizando nuestra forma de pedir para poder recibir. No invertamos el sentido. Repítelo, por favor. Cuando invertimos el sentido de la forma de pedir y de la añadidura, hacemos lo sustancial, y de lo sustancial es que hay veces que no sale una vez, pero no sale dos veces. Y cuando de lo sustancial hacemos la añadidura, amén, estamos ilegalizando la forma de pedir, porque distorsionamos el orden establecido que nuestro Señor ha quedado en medio de la oración. Amén. Primeramente, buscar el reino de Dios. Esa tiene que ser nuestra prioridad. Y lo material es una añadidura que viene como eco de la voz que peguemos en el mundo espiritual. No se preocupe, amén, por qué hemos de comer, no se preocupe por qué hemos de vestir. Preocúpese por buscar el reino de Dios y su justicia, y no se preocupe que Dios hará acopio de la provisión que ciertamente tenemos. Porque cielos y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Creo que es un buen momento y me gustaría ir rápido para poderles hablar de, no sé si ustedes lo habrán escuchado, pero me gustaría intentarlo explicar en pocos minutos. Me gustaría hablarles de la falsa doctrina de la prosperidad. No sé si ustedes han escuchado esa falsa doctrina donde hay gente que está predicando que los hijos de Dios somos ricos, que tenemos que decretar, que tenemos que proclamar, amén, y que si no lo hacemos
y no estamos viviendo en riqueza, estamos en pecado. Y si estamos en pecado, estamos hablando de algo profundamente serio. Me gustaría hablarles del tema de la falsa doctrina de la prosperidad, porque es una doctrina que está de moda. Ahora mismo hay 4 doctrinas que están de moda y que son como caballos de Troya, que son aparentemente trofeos, pero que en su interior están llenos de destrucción. Y estamos hablando de la falsa doctrina de la prosperidad, de la confesión positiva, de las maldiciones generacionales y del reino aquí y ahora. Doctrinas que están siendo absorbidas por el mundo evangélico como consecuencia de la falta de entendimiento. Y no estamos en el tiempo de la prohibición, estamos en el tiempo de la información. Si decimos esto es malo, tenemos que explicar el por qué es malo, porque el pueblo no va a dejar de comer esa comida porque tú la prohíbas. El pueblo va a dejar de comer una comida envenenada cuando le expliquemos el por qué no pueden comerla, porque tiene veneno que puede afectar directamente a su salud espiritual. Y me gustaría explicarles qué es la falsa doctrina de la prosperidad. Mire, el problema de la falsa doctrina de la prosperidad no es un tema nuevo de hoy, sino que ya el apóstol San Pedro, en la segunda carta, en el versículo 2, versículo 3, yo voy a ir rápido, él empieza a hablar y empieza a decir, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Es bueno que expliquemos esto porque de alguna forma nos van a ayudar a tener un prisma, amén, más amplio de cómo Dios nos provee y cuál es la forma legal, amén, en la cual Dios le resulta agradable que nosotros manejemos este tema de la economía. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo no se tarda la condenación y su perdición no se duerme. Y ahora dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta y sigue hablando. El apóstol Pedro se encuentra con un problema en la iglesia que estaba pastoreando. Y el problema que estaba encontrándose era un problema muy común al problema que está teniendo hoy en los días contemporáneos que estamos viviendo con respecto a falsas doctrinas que se están introduciendo en el mundo eclesiástico. Y él dice, porque hay falsos maestros entre nosotros, como también los habrá entre vosotros. Nos habla de un presente y nos habla de un futuro que estamos viendo en vivo y en directo cómo se está cumpliendo, porque hoy más que nunca la Iglesia está siendo zarandeada por falsas doctrinas, porque si hay algo que tiene capacidad para conmover los cimientos de la Iglesia es que una Iglesia sea distorsionada en conceptos doctrinales y se desvíen de la fe. Por lo tanto, el tema que estamos ocupando es sustancialmente importante. Nosotros, la palabra del Señor dice que somos columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es una columna y un baluarte? Era la torre principal de defensa en una muralla. ¿Qué nos quiere decir el Señor cuando nos define como columna y baluarte de la verdad? Amén. Nos está diciendo que nosotros tenemos la responsabilidad como Iglesia de defender la verdad en medio de los tiempos de hostilidad y de adversidad que estamos viviendo. También la Biblia nos define como la sal de la tierra. ¿Qué es la sal de la tierra? La sal tiene una de las funciones principales que es preservar, para dar sabor. Amén. Nosotros tenemos la responsabilidad de preservar la verdad para que la verdad no pierda su sabor en medio de la Iglesia. Y también la Biblia nos dice que somos la luz del mundo, somos faro en medio de la oscuridad, para que las embarcaciones que van en medio del mar tengan una orientación en medio de la oscuridad del mundo. Tenemos responsabilidad de defender la verdad. Amén. ¿Saben ustedes? Mire, cuando hablamos de la falsa doctrina de la prosperidad, de la confesión positiva, de las maldiciones generacionales
y cuando hablamos del reino aquí y ahora, que solamente nos vamos a centrar en un punto, son 4 doctrinas que concretamente la falsa doctrina de la prosperidad ya es tan antigua que ya aparece en los tiempos patriarcales. Desde el tiempo de Abraham, Satanás ya utilizaba la falsa doctrina de la prosperidad para llevar a gente a confusión, que ahora ya lo vamos a ver. Pero a mí me gustaría hacerle un pequeño resumen de cómo ha tenido este resurgir tan poderoso en nuestros días esta falsa doctrina de la prosperidad, y que podamos ir viendo el origen de esta doctrina, y a medida que vamos viendo el origen de esta doctrina vamos a ir entendiendo el desenfoque y la distorsión que tienen con respecto a la verdadera doctrina y al arquitecto y diseñador de la verdadera doctrina que es nuestro Dios. Mire, esta doctrina había un hombre que se llamaba Orígenes. Yo no sé si ustedes lo conocerían. Orígenes, del siglo III, sí, Manolo lo conocía, del siglo III. Este era un hombre que vivía en lo que es la antigua Alejandría. Cuando hablamos de la antigua Alejandría estamos hablando de la parte norte de lo que es actualmente Egipto. En aquellos tiempos, en el siglo III, Alejandría ostentaba la mayor biblioteca del mundo. Este era un filósofo que tenía pues un bagaje, un conocimiento pues impresionante. Orígenes es archiconocido en la historia por sus capacidades y por sus recursos, por su conocimiento. A él se le predica la palabra. Y él se convierte al Evangelio. ¿Y dónde estaba la mayor concentración de teólogos bíblicos? Estaba en Grecia. Desde Alejandría sube a Grecia. Y cuando llega a Grecia, él empieza a interpretar la Biblia, se convierte en un teólogo sin dejar de ser filósofo. ¿De acuerdo? Y empieza a interpretar la Biblia, la palabra del Señor, le empieza a interpretar sin dejar de ser filósofo, con conceptos de Aristóteles, de Platón y de Sócrates. ¿Vale? Empieza a interpretar la Biblia con conceptos de filosofía. Y ahí es donde empiezan a surgir estas falsas doctrinas de la confesión positiva. La confesión positiva, sustancialmente, el eje central es la metafísica, que es atraer del mundo material, del mundo inmaterial al mundo material por una confesión, por un pensamiento positivo. Todo es filosofía, ¿de acuerdo? Entonces, las interpretaciones, las 4 doctrinas que dan a luz y que están trayendo a tanta gente a confusión, surgen como consecuencia de un hombre que se llama Orígenes, del siglo III, que vivía en la antigua Alejandría, que sube a Egipto y que empieza a interpretar la Biblia con conceptos filosóficos basados en Aristóteles, en Platón y en Sócrates. Él empieza a explicar, empieza a interpretar, y aquello tuvo una repercusión, pero no fue muy trascendental. Pasados unos años, 70, 80 años, donde nos ubicamos en el siglo IV después de Cristo, aparece un hombre que es archiconocido en la historia eclesiástica, que es Agustín de Hipona. Agustín de Hipona fue un buen hombre, pero aquí cometió un profundo error. ¿Qué hace Agustín de Hipona? Recoge todos los escritos de Orígenes y los imprime en un libro que se llama La ciudad de Dios. Aquel libro, cuando es editado, cuando es lanzado en la sociedad eclesiástica de aquella época, tuvo una repercusión impresionante, porque Agustín de Hipona era un hombre que tenía una influencia profunda, era un hombre egregio e ilustre dentro de la Iglesia, y todo lo que él decía era súper aceptado y reconocido. Cuando él lanza el libro de la ciudad de Dios, con los escritos de Orígenes, la Iglesia absorbió profundamente todo ese error doctrinal, como la falsa doctrina de la prosperidad, la confesión positiva, las maldiciones generacionales y el reino aquí y ahora. ¿Qué ocurre? En la Iglesia, desde el siglo IV hasta el siglo XV, que se comprende el tiempo y periodo de la Edad Media, entró en un profundo oscurantismo, porque no hay nada que deteriore más la Iglesia que se introduzcan dentro de ella falsas doctrinas. Que Dios las reprenda. Amén. ¿Y qué ocurrió? Que durante la Edad Media la Iglesia vivió uno de los peores momentos de su historia. El profundo oscurantismo de la Iglesia se le llama a esos 11 siglos de la Edad Media. Aparece en el siglo XV un hombre muy conocido por todos nosotros, que es Martín Lutero, donde, viendo el detrimento y el menoscabo que había dentro de la Iglesia, dice: no estoy de acuerdo, esto no es la Iglesia. La Iglesia no es un organigrama litúrgico establecido por hombres
donde implanta sus sentimientos y sus mandamientos. La Iglesia no tiene que ser dirigida por lo que aquel dice y por lo que otro piensa. La Iglesia tiene que ser dirigida por lo que la palabra del Señor pone de manifiesto. Y aquí nada de lo que se está haciendo y nada de lo que se está predicando está revelado en su palabra. Por lo tanto, no lo acepto, no lo entiendo. Que es cuando se va a la iglesia de Wittenberg, en Alemania, clava las 95 tesis y a partir de ese momento se produce una revolución que empieza a resurgir la vida del Espíritu Santo en la Iglesia. Porque cuando la vida del Espíritu Santo resurge en la Iglesia es cuando la Iglesia se aparta del pecado y empieza a vivir la palabra revelada con pureza, con santidad y con verdad. Amén. Por mucho que nos esforcemos, por mucho que queramos, por mucho que inventemos, por mucho que creamos, quien imparte la vida, quien trae el avivamiento, quien produce los cambios, quien produce la transformación es el Espíritu. Y el Espíritu actúa cuando vivimos en sintonía y en armonía a lo que Él dice y a lo que Él nos revela. Amén. A partir de ese momento, la Iglesia entra en un profundo resurgir y entramos en un profundo avivamiento, que por eso a nosotros nos llaman los protestantes, porque Martín Lutero protestó. Amén. Que Dios quiera que hoy la Iglesia proteste en contra de tantas cosas que se están haciendo en el mundo y que estamos guardando un profundo silencio. Dios está necesitando hoy protestantes en contra del pecado, en contra de las injusticias sociales y en contra de todo lo que se está haciendo, porque nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Durante casi 400 años, desde el siglo XV hasta hace muy poquito tiempo, hubo un ambiente espiritual bueno, positivo, desde el resurgir de Martín Lutero. Pero en el año 1970, yo voy muy rápido, hace unos 44 o 45 años, aparece un hombre. Yo no sé si vivirá, y si no vive, pues ya el Señor o quien sea, pues se lo llevó. Aparece un hombre que se llamaba David Paul Young. ¿Saben ustedes quién era este hombre? Este hombre fue el que engendró la mayor iglesia de Corea del Sur. En Seúl. Está preso. Está preso, claro, si es que no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Claro. Engendró y dio a luz una de las mayores iglesias de Corea del Sur. Tiene miles de personas. 1 millón de personas. ¿Vale? David Paul Young, coge los escritos de Agustín de Hipona hace 40 y tantos años, del libro de la Ciudad de Dios, los lee, los actualiza en un lenguaje contemporáneo, los imprime en un libro y lo edita. ¿Y saben ustedes cómo se llama el libro? Ha sido uno de los bestsellers, uno de los libros más vendidos, La Cuarta Dimensión. ¿De acuerdo? Te estoy hablando del año 1970. Te estoy hablando hace 40 y tantos años. La Cuarta Dimensión. Aquel libro, cuando es editado, imprimido y lanzado, empieza a venderse con tanta fuerza que desde lo que es Asia se traslada a América del Norte. En América del Norte es absorbido profundamente y de América del Norte va bajando y se extiende hacia América del Sur. De ahí se configura lo que es el grupo del G12, conocido como los máximos apologetas de esas falsas doctrinas. ¿De acuerdo? Parece ser que Europa ha estado exento de ese problema durante algunos años, pero como ha sido una corriente tan poderosa, ha saltado al Atlántico y ha llegado a Europa. Amén. Y hoy mucha gente está siendo confundida por esas falsas doctrinas que no tienen otro objetivo que distorsionarnos de la verdadera fe. Y yo tengo que decir, si hemos podido ver que el origen surge de un hombre llamado Orígenes, que era un filósofo que interpretó no por la revelación del Espíritu, sino con conocimiento de hombre, porque los filósofos no son otra cosa que hombres que aspiran a buscar un conocimiento y una verdad. Tenemos que decir que esas falsas doctrinas no tienen origen en la fuente de la revelación divina. ¿Y qué es lo que dice nuestro Dios al respecto? Dice, si no mal recuerdo, en Gálatas, en el capítulo 1, versículo 8, dice: si un ángel del cielo bajare y os predicare otro evangelio que no sea este,
sea anatema, deséchenlo. Y nosotros tenemos que decir, esta doctrina no tiene origen celestial, sino tiene origen humano con un objetivo distorsionado de la verdadera fe. Por lo tanto, con la legalidad y la autoridad que la palabra nos hace acopio, estamos en este momento dispuestos y en disposición de reprenderla y de desecharla de nuestras vidas, porque no tiene legalidad ni entra dentro del marco legal establecido por la palabra. Reprendemos toda doctrina que no sea de Dios. ¿En qué consiste la doctrina de la prosperidad? Vamos a ir muy rápido. Tranquilo, tranquilo. Gracias por tu... ¿En qué consiste la doctrina de la prosperidad? Mire, estos que predican la doctrina de la prosperidad, dicen que nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata. Eso es cierto, lo dice la Biblia. Dice, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Y Él la da a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Y ellos dicen que si nosotros somos hijos del Rey y Él es el dueño del oro y de la plata, nosotros tenemos que ser hijos que vivimos acaudalados, que vivimos en opulencia y que vivimos en una gran profusión económica. Si no es así, dicen ellos, es porque hay una práctica de pecado oculto que está obstaculizando esa bendición económica y que por eso no tenemos riqueza. Luego, entonces, cuando hablamos de la doctrina de la falsa prosperidad, no estamos hablando de una doctrina colateral, sino de una doctrina estructural. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de una doctrina colateral, decimos, usted puede pensar de un don una cosa y yo puedo pensar del don otra cosa, pero no afectamos a la estructura de la salvación. Usted puede pensar que el anticristo en la gran tribulación va a venir del norte y yo puedo pensar que el anticristo en la gran tribulación va a venir del sur. Pero estos son puntos colaterales que no afectan a la estructura de la salvación. Pero cuando hablamos de doctrinas que afectan a la estructura de la salvación, no hablamos de doctrinas colaterales, sino hablamos de doctrinas estructurales que tenemos que erradicar de raíz, porque afectan directamente a la salvación de la vida de los hombres y de las mujeres. Amén. Y si decimos que hay una práctica de pecado oculto y que como consecuencia de eso no hay prosperidad, tenemos que decir que si hay una práctica de pecado hay condenación. Amén. Pero nada más lejos de la realidad. Mire, hemos comenzado diciendo, y voy a ir rápido, hemos comenzado diciendo que esta doctrina ya la Biblia, tanto en los tiempos de los apóstoles como en los tiempos patriarcales, ya estaba denunciada. Porque es más antigua que la humedad, ¿de acuerdo? ¿Y saben cómo le llama la Biblia? Sí, es así. ¿Saben cómo le llama la Biblia a la doctrina de la falsa prosperidad en los tiempos bíblicos? La doctrina de Balaam. Judas en el capítulo 11 dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. En Apocalipsis, en el capítulo 2, le escribe el apóstol a la iglesia de Pérgamo, que es actualmente Turquía, y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo. Y Josué, en el capítulo 13, versículo 22, dice, también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. ¿Quién era Balaam? Mire, Balaam era un profeta sincretista. ¿Qué era un profeta sincretista? Era un profeta que tenía fusionado dentro de sí un montón de religiones y entre ellas también creía en Dios. Por si acaso, a ese no se confundía. Tenía una fusión de religiones dentro de sí mismo, religiones de la antigua Mesopotamia, amén, y también entre todas esas religiones él también creía en Dios. Por eso le llaman Balaam el adivino, porque practicaba un montón de cosas y entre ellas también creía en Dios. Este profeta es solicitado por un rey que era el rey Balac, rey de Moab, y le dice, mira, te voy a dar todos estos presentes, oro, plata y dinero, si maldices a Israel. Noten bien el por qué se le llama a la doctrina de la falsa prosperidad la doctrina de Balaam, que en 1 de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, se le define y se le traduce como doctrina de demonio. Es muy importante lo que estamos hablando.
le dice el rey Balaam: si maldices a Israel, amén, yo te voy a dar oro, plata y presentes. Balaam accede a la petición del rey Balaam y dice: de acuerdo, lo voy a maldecir. Pero la maldición no podía caer sobre Israel si no había pecado. Amén. ¿Qué es lo que hace? Induce a Israel a que comieran de lo sacrificado a los ídolos y que fornicaran con las hijas de Moab. ¿Para qué? Para que cuando hubiera pecado, la puerta fuera abierta para que la maldición pudiera entrar. ¿Cuál era el objetivo principal del profeta Balaam? Era maldecir a Israel. ¿Por qué? Aunque utilizaba estrategias para que la maldición cayera, pero el fin del profeta Balaam era poder maldecir para coger el dinero del rey Balaam. Si nosotros vemos el origen, de la doctrina de la falsa prosperidad, ¿ellos qué hacen? Ellos dicen: si no tienes riqueza, si no tienes opulencia de dinero, si no hay profusión económica, estás en maldición. Ellos maldicen a los que no tienen dinero, porque dicen que están en pecado. ¿Qué es lo que hizo el profeta Balaam? Maldecir por dinero. A fin de cuentas estamos hablando que es el mismo sistema operativo. Maldicen por dinero. Pero ¿qué es lo que dice el apóstol San Pablo con respecto a esta doctrina en el capítulo 4, versículo 1? Porque la doctrina de Balaam es doctrina de demonio. Y si la Biblia dice que la doctrina de Balaam es doctrina de demonio y tiene la misma naturaleza, objetivo, pretensión y diana que la doctrina de la falsa prosperidad, nosotros también decimos que la doctrina de la falsa prosperidad es doctrina de demonio, la cual la reprendemos, la rechazamos y la relegamos de nuestra vida en el nombre de Jesús. Porque la iglesia del Señor no puede ser regida por doctrina de demonio. La iglesia del Señor tiene que ser regida por la revelación sana y pura de la palabra, que es la única que tiene legalidad para configurar en nosotros el propósito y el desarrollo perfecto que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros de forma individual, particular y personal. Amén. ¿Qué significa? Mire, tenemos que decir que esa falsa doctrina de la prosperidad está totalmente desvinculada de la realidad bíblica. Porque no hace hombres y mujeres espirituales, hace hombres y mujeres codiciosos. ¿Qué es lo que están proclamando todo el día? Yo decreto que soy rico. Yo declaro que me viene gran riqueza. Yo pongo mis pies sobre este terreno porque el Señor me lo va a dar. Esa es la tónica general y diaria de la falsa doctrina de la prosperidad. No hace hombres espirituales ni mujeres espirituales, hace hombres y mujeres codiciosos. Si notan ustedes bien, están invirtiendo el sentido, lo están distorsionando el sentido que originalmente nos dio Cristo. Cristo dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Esta doctrina invierte el sentido. Buscad primeramente el reino del materialismo, amén, y cuando encontréis el reino del materialismo es que estáis ubicados en el reino espiritual. Una distorsión que choca de frente contra la revelación bíblica. Hombres y mujeres codiciosos. ¿Qué significa la palabra codicia? Mire, la palabra codicia en el original griego viene como timó. ¿Y saben ustedes que viene a significar afán excesivo de riquezas, desmedidas, no proporcional a la revelación bíblica? Afán excesivo de riqueza. Mire, no hay nada, y no se olvide de esto, por favor, que Dios repulse más y rechace más que hombres y mujeres codiciosas. Hombres y mujeres que aman lo material son rechazadas por Dios. Porque como dice la Biblia, allá donde está tu corazón, allá está tu tesoro. Si tú amas lo material, no lo estás amando a Él. Amén. Y cuando Dios habla del hombre codicioso, dice
en 1 Corintios, en el capítulo 5, versículo 11, dice: más bien os escribí, dice, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o codicioso. O sea, es tanta la repulsa que Dios tiene acerca del hombre y la mujer que codicia lo material, que dice Dios: con tales no os juntéis. Amén. Estamos hablando de algo que es importante. Dice 1 Timoteo en el capítulo 6, versículo 9, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Y dice el autor a los Hebreos: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Amén. Amén. Quiere decir que a la luz de la Escritura, la palabra del Señor nos enseña una forma de conducta con respecto a la provisión y lo material que choca de frente contra lo que enseña esta doctrina. El Señor dice: el pan nuestro de cada día, dándonos a entender que nos conformemos con lo que necesitamos y que no amemos más. Esa es la ley legalmente establecida en la Escritura. El apóstol San Pablo, el maestro de la revelación eterna, uno de los escritores más prolíficos de la palabra, dice: teniendo sustento y abrigo, estén ustedes contentos. Tengo que decir que aquí alguien se está equivocando. Si en la palabra del Señor nos dice: teniendo sustento y abrigo, ustedes estén contentos. Si el arquitecto de la doctrina eterna dice: el pan nuestro de cada día, busquen el reino de Dios y su justicia, y esta falsa doctrina de la prosperidad dice: ustedes son ricos, reclamen lo que les pertenece, ustedes son hijos de un Dios que tiene oro y plata, ustedes tienen el derecho a vivir con riqueza, reclámenla, confiésenla, decrétenla. Aquí alguien se está equivocando, porque son dos corrientes de pensamiento totalmente opuestas. Y yo digo que si alguien se equivoca, son aquellos que están predicando erróneamente lo que Dios no dice, porque dice Romanos en el capítulo 3, versículo 4: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra tiene carácter eterno, lleno de fidelidad, de justicia y de verdad. No es su palabra la que se equivoca, son aquellos que predican lo que la palabra no dice, los que se están equivocando. Por eso decimos: reprendemos toda doctrina que no venga de parte de Dios. Amén. Me gustaría de forma gráfica, ¿cuánto llevamos? Voy muy rápido, 10 minutos o 8 más o menos y terminamos. Pero creo que es un tema interesante. Mire, me gustaría explicarle de forma gráfica, a través de algunos personajes bíblicos, que son avalados por Dios, que son legitimados por Dios como hombres justos y fieles, pero son ilegalizados por esta falsa doctrina de la prosperidad. O sea, hombres que Dios legaliza, mujeres que Dios legaliza, la doctrina de la falsa prosperidad los ilegaliza. ¿De acuerdo? Le pongo un ejemplo. Levítico en el capítulo 12, note bien este texto que es muy importante. Dice: mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa para reconciliarse, y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda y un loz de aceite. Y si no tuviere para eso, dice, tomará 2 tórtolas o 2 palominos según pueda. Uno será para la expiación por el pecado y otro para el holocausto. Presenta la ofrenda del pobre. Dice: tomará un cordero con un loz de aceite, amasada en un efa de flor de harina. Dice: pero si no tuviere, tomará la ofrenda del pobre de los pobres, 2 tórtolas o 2 palominos. Y dice: una para la expiación y otra para el holocausto. ¿Saben ustedes quién presentó la ofrenda no del pobre, sino la ofrenda del pobre de los pobres? María y José, los padres de nuestro Señor Jesucristo. Aquella mujer en la cual se engendró el eterno y redentor Salvador,
esa, presentó no la ofrenda del pobre, sino la ofrenda del pobre de los pobres. Eso lo dice Lucas en el capítulo 2, 24, cuando se cumplieron los días de la purificación. A los 40 días del parto tenían que subir al templo a presentar a Cristo y hacer una ofrenda de purificación. Ahí presenta 2 tórtolas y 2 palominos, porque no tenía ni para un cordero. Seguro estoy que si hubieran estado allí los falsos predicadores de la prosperidad, le hubieran dicho a María: está en pecado, porque trae la ofrenda del pobre de los pobres. Algo estás haciendo, María, que está desagradando a Dios porque no desata sobre ti la bendición. Sin embargo, ¿qué es lo que dice Dios de María? Cuando el ángel se le presenta, le dice el ángel Gabriel: salve, muy favorecida tú, bendita entre todas las mujeres. Amén. Y cuando se le aparece y se tiene un encuentro con Elizabeth, Elizabeth, por la revelación del Espíritu, le dice: bendita tú entre todas las mujeres y el fruto de tu vientre. Amén. Todo lo contrario a lo que pueden decir los falsos predicadores de la prosperidad es lo que Dios pone de manifiesto con respecto a este personaje que estamos tratando, que era la madre del Señor. Tengo que decirles que en la Biblia, en el capítulo 11, esto es muy importante, el versículo 37, anteriormente nos aparece Abraham, nos aparece Moisés, nos aparece David, nos aparece Noé. En la lista de los héroes de la fe, hombres que lo consiguieron todo, que lo tuvieron todo, que su vida fue un éxito completo y total, independientemente de las circunstancias, lograron con éxito y alcanzaron su propósito. Estos son referentes que podrían valer para estos que predican la doctrina de la prosperidad. Pero sigue la lista, porque si hay algo que es sorprendente, es la precisión, la uniciencia con la cual Dios trata las cosas, y no queda ningún cabo suelto. Amén. Y sigue en la misma lista de los héroes de la fe, en el capítulo 11, versículo 37, y dice, pero hubo otros héroes que aparecen sin nombre, héroes de la categoría de Moisés, de Abraham, de David, de Elías. Dice, hubo otros héroes que no tienen nombre. Dice, estos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de ovejas, de pieles de ovejas y de cabras, pobres literalmente, dice la Biblia, pobres literalmente, dice la Biblia, angustiados, maltratados, y ahora dice, de los cuales el mundo no era digno. Eran hombres con tanta fidelidad. En Hebreos, en el capítulo 11, versículo 36, dice, y esperando toda su vida, no alcanzaron lo que esperaron. No sé si lo habréis leído. Pero dice la Biblia, de los cuales el mundo no era digno. Era tanta la fidelidad, la santidad y la pureza en la cual vivían, que el autor a los hebreos, no hablando por cuenta propia, sino por la revelación conservada en la inspiración del Espíritu para que no hubiera error, los define y traduce su vida como que el mundo contemporáneo de su época no era digno de que ellos estuvieran en medio de ellos, porque vivían una santidad que los elevaba a una dimensión superior. Pero dice categóricamente con respecto a ellos, dice, eran pobres. Amén. Seguro estoy que si hubieran estado allí los falsos predicadores de la prosperidad y los hubieran visto cubiertos de piel de oveja, de cabra, angustiados, perseguidos, sin techo, durmiendo por donde podían, hubieran dicho el pecado que tienen que estar haciendo. Pero lo que los falsos predicadores de la prosperidad dicen están en pecado, el propio Dios, hablando de ellos, dice, no sois dignos por la fidelidad que tienen, que ellos vivan en medio de vosotros. Mire, la falsa doctrina de la prosperidad mide la fidelidad por lo bien que te puedan ir las cosas. Sin embargo, Dios mide tu fidelidad por lo mal que te puedan ir las cosas, y aún así sigue siendo fiel, porque le estás demostrando que no le amas por lo que te da, le estás demostrando que le amas por lo que es.
Amén. Amén. Así que nosotros no amamos a Dios por el dinero. Amén. No le damos gloria y honra por lo que recibimos en lo material. Le damos la gloria y la honra porque estando muertos nuestros delitos y pecados, nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Eso es lo más importante que nos ha podido ocurrir. Y por eso ya solamente, amén, como dijo Job, aunque él me matare, en él confiaré. Amén. Por eso reprendemos toda doctrina que quiera distorsionar los verdaderos valores de la fe cristiana. Los valores de la fe cristiana no son materiales, son espirituales. Amén. Y voy a terminar. Un minuto me queda. Amén. De verdad que sí, que me queda un minuto. Vamos a ver. Mire, hay fuentes que están establecidas en la Biblia para enriquecernos espiritualmente. Pero por la distorsión de estos conceptos totalmente impregnados de tinte de confusión y de oscuridad, fuentes que tenían que fluir espiritualmente han sido cegadas por conceptos del materialismo. Les estoy hablando de la ley de la siembra. Y les voy a explicar en qué consiste esto. Mire, me gustaría hablarles un minuto y medio de la ley de la siembra, porque es muy importante la forma en la cual nosotros tenemos que sembrar. Y es muy importante descubrir la distorsión que están haciendo estos falsos predicadores de la ley de la siembra. Lucas en el capítulo 18, versículo 29. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras casas, nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, el Señor, precisamente, de forma subjetiva y personal les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermano, o mujer, o hijo, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. En el Evangelio de Mateo dice que no haya de recibir 100 veces más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. Podemos ver que esto surge como consecuencia de la conversación que hubo entre el joven rico y Cristo. Que el joven rico, amando la riqueza, rechazó el llamamiento que le hizo el Señor. Le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice la Biblia literalmente: amando el jovencito a la riqueza, se fue triste, pero se fue. Entonces los apóstoles le dijeron: Señor, nosotros no hemos tomado esa actitud, lo hemos dejado todo y hemos atendido vehementemente a tu llamamiento. Y cuando estamos hablando de los apóstoles, no estamos hablando de gente que económicamente tenían una situación inestable, indigente. Eran hombres que tenían recursos y que no es que fueran unos potentados de alto nivel, pero sí que eran empresarios que estaban situados económicamente bien, porque el apóstol Pedro tenía una empresa de pesca, tenía hasta trabajadores, de la misma forma que Juan. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y lo entregaron todo. Pero vemos, aquí ocurre algo. Y la pregunta es que en el año 67, después de Cristo, Pedro muere decapitado por Nerón, sufriendo penalidades, persecución, hambre y desnudez. El apóstol Juan, en el año 95, es deportado por Domiciano a la isla de Pasmo, que es una isla rocosa y volcánica que está en la costa del mar Egeo, que tiene 16 kilómetros de longitud y me parece que 9 kilómetros de latitud, que el techo era el cielo y que su suelo era un piso rocoso y volcánico. No había comida, se tenía que alimentar de lo que el mar le podía ofrecer y de los animales que podía, de las alimañas que había en aquel lugar. Y la pregunta es: ¿qué pasó aquí? Si Dios le dijo: no os preocupéis porque habéis dejado casa, habéis dejado familia, habéis dejado hijos, habéis dejado tierra, no os preocupéis porque os va a ser dado 100 veces más aquí,
y en el siglo venidero la vida eterna. La pregunta es, ¿los apóstoles murieron con 100 casas? ¿Tuvieron 100 barcas? ¿Tuvieron 100 terrenos? Tenemos que ver que a la luz de la historia, que es fehaciente y verdadera, en la mayoría de los casos, casi todos ellos murieron en la más profunda de las miserias. Quien le dijo que le iba a dar 100 veces más no fui yo. ¿Saben quién fue? El propio Cristo de forma subjetiva y personal. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Se equivocó Dios? Tenemos que decir que la ley de la siembra, tal y como se nos ha presentado, el error verdaderamente está en el mal enfoque que se le ha dado. Porque el enfoque que Dios le da a la ley de la siembra, a mí me gustaría explicárselo, porque entonces vamos a entender que Dios no los defraudó, sino que cumplió la palabra de los apóstoles con precisión. En 2 Corintios, en el capítulo 9, versículo 6, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué es la ley de la siembra? Mire, el diseño original de la ley de la siembra no está diseñado para enriquecerte materialmente. Está diseñado para enriquecerte espiritualmente. Dios, note bien esta explicación que la voy a hacer de la forma más concisa y precisa. Dios, a través de la ley de la siembra, se permite la oportunidad o se da la oportunidad de ver cuál es nuestra prioridad. No sembramos con lo material 2 para recibir 4. Sembramos con lo material para ponerlo a servicio de lo espiritual y que lo espiritual pueda tener excelencia. No quiero hacer de la siembra una rentabilidad. Pongo como siervo a lo material para que sirva a lo espiritual. No me interesa la rentabilidad material, me interesa la expansión del reino, el desarrollo del reino espiritual. Y si hace falta contribuir con lo material, siembro todo lo que tenga que sembrar. No me interesa lo que vaya a recibir, me interesa que el reino de Dios sea predicado con excelencia y que no tenga estorbo por causa de la economía. Cuando Dios ve que nuestras prioridades están perfectamente establecidas, entonces nos considera aptos, y lo vemos más claramente en la parábola del mayordomo infiel. Note bien lo que dice el Señor. Dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y ahora dice: pues si en las riquezas injustas, ¿saben qué son las riquezas injustas? Son las materiales. La riqueza injusta es la material. Y ahora dice el Señor: si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará las verdaderas, que son las espirituales? Dios, por medio de la ley de la siembra, quiere ver cuál es mi prioridad. Y cuando ve que mi prioridad no es material, sino que es espiritual, entonces me considera apto, porque mi prioridad no son las riquezas injustas, no son las riquezas materiales, son las riquezas espirituales. Y entonces dice: ahora te puedo confiar lo verdadero. Retomamos el caso de los apóstoles y decimos: ¿se equivocó Dios con ellos cuando le dijo: os daré 100 veces más aquí? No se equivocó, porque ciertamente le dio 100 veces más, pero no era una riqueza material, era una riqueza espiritual. Y tenemos que decir que gracias a ello ha quedado, por medio de su ministerio, establecido un legado que está permaneciendo de generación en generación. Porque si tenemos la palabra, la revelación y los hechos y el conocimiento del cual estamos predicando hoy, es porque fueron hombres que tuvieron el privilegio de ser utilizados por Dios en el nivel que fueron utilizados. Cuando Dios le dice: os será recompensado 100 veces más aquí, Dios cumplió con precisión, porque lo recompensó llevándolos al nivel y dándole el título honorífico de apóstoles del Cordero, porque sembraron todo lo que tenían sin interés de recoger. Amén. Vale, podríamos seguir, pero lo vamos a dejar aquí, para que cuando tenga que venir aquí a 2 semanas, por lo menos que me encuentre alguno. Y yo me voy a saltar unas cuantas de cosas. Y algunos me estarán diciendo: bueno, Nicolás, entonces nosotros no tenemos que creer en la prosperidad.
yo tengo que decir que sí, porque la prosperidad está en la Biblia. Mire, Dios de forma particular puede hacer lo que quiere, como quiere, cuando quiere, porque Él es soberano. Y si Dios quiere enriquecerte, Dios te puede enriquecer. No te olvides nunca de lo que te voy a decir. Siempre y cuando Dios enriquece a un hijo o a una hija, lo hace con el fin y propósito de que sea mayordomo. No que se apropie de lo que ha recibido. Que seas mayordomo de esa riqueza para que la administre y que el reino no tenga necesidad material, sino que usted, por lo que Dios le ha dado, esté pendiente de lo que se necesita y administre sabiamente con su economía. Dios lo puede hacer y lo puede enriquecer de forma sorprendente. Pero esos son temas puntuales, pero hay un compromiso que es incondicional de Dios, que es tu provisión. Mire, y voy a terminar con esto. Tercera de Juan, en el capítulo 1, versículo 2. Gallo dice, amado, no se crean que era un gallo, es que era un anciano de Éfeso que se llamaba así. Amado, ruego que seas prosperado en todo. Le escribe a Gallo, que era un anciano que vivía en Éfeso, que el apóstol Juan, cuando sale de la isla de Patmos, escribe a mí, porque Juan estuvo, si no mal recuerdo, 18 meses en la isla de Patmos. Y le escribe a Gallo, que era un anciano de Éfeso, y le dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Nota bien la condición paralela. Ruego que seas prosperado en todo. En ese todo, de forma implícita, también va lo material. Pero así como prospera tu alma, quiere decir que la prosperidad económica va de forma paralela y simultánea a la prosperidad del alma. Dice, y que tengas buena salud. Vale. ¿Qué significa la palabra prosperidad en su etimología, en el original griego? Es una palabra compuesta. Eu-H-O-D-O-S. Eu-Odos. La palabra parece que estamos en el colegio, significa camino. La palabra odos significa provisión. Si nosotros fusionamos la palabra compuesta, nos da una frase de sentido, que es provisión para el camino. La prosperidad legítima que la Biblia pone de manifiesto es que Dios se compromete contigo a darte lo que necesitas. Y cuando usted esté recibiendo lo que necesita, todo lo contrario de lo que predica la falsa doctrina de la prosperidad, usted está en prosperidad. Filipenses en el capítulo 4, versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que yo necesito para ser suplido? Chenchi, si yo necesito que tú me suplas, es porque no lo tengo. O sea, si yo necesito ser suplido, es porque no lo tengo. Si no, no necesitaría ser suplido. ¿Quién necesita ser suplido? El que carece de algo que alguien le tiene que dar. Dese usted cuenta hasta qué punto podemos estar y seguimos estando en prosperidad y en bendición. Yo me puedo levantar por la mañana y no puedo tener en ese día, aparentemente, ningún recurso económico para hacer frente a las necesidades que tengo que solventar en el mundo material. Comer, vestir, aquello y lo otro. Me puedo levantar por la mañana, abrir el frigorífico y no encontrar nada. Ir a arrancar el coche, estar en reserva y no atreverme a moverlo de la puerta de casa porque unos metros más adelante se puede parar por falta de combustible. Pero escuche bien lo que le voy a decir. Aun en ese extremo, si Dios en ese día me hace acopio de todo lo que necesito, Dios ya cumplió con la provisión que Él me ha prometido en la oración modelo cuando Él dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si cada día llega la provisión a tu vida, usted está en bendición. Si cada día llega la provisión a tu vida, usted está en prosperidad.
Por lo tanto, es profundamente importante lo que estamos tratando. La prosperidad de la cual la Biblia nos habla no son riquezas opulentas, ni suculentas, ni exuberantes. La prosperidad de la cual la Biblia nos habla es la provisión de lo que necesitas día a día y momento a momento. Si eso está llegando a tu vida, usted, como dicen los falsos predicadores de la falsa prosperidad, no está en maldición, está en bendición. Que Dios tome cuenta de ellos, porque la Biblia dice, si por decirle fatuo a tu hermano quedas expuesto al infierno de fuego, ¿cuánto más por maldecir? Como ellos maldicen a muchos, por falta de economía. Tengo que decir que Dios reprenda toda doctrina que no va en sintonía y en armonía, porque nosotros no estamos en maldición, nosotros estamos en prosperidad, porque Dios nos está haciendo acopio día a día. Muchas veces no sabemos cómo, por dónde ni cuándo, pero no se preocupe. La única condición que es incondicional para tu provisión es que sea fiel. Mientras que usted sea fiel, no se preocupe, que lo que Dios ha dicho lo cumplirá. Porque aunque ciertamente muchas veces Dios no siempre nos dará todo lo que pidamos, pero le aseguro que siempre le dará todo lo que necesita. Amén. Estamos en prosperidad. Aleluya. Estamos en prosperidad. Amén. Le podemos dar un fuerte aplauso para el Señor. Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar. De verdad que ha sido una bendición y que ha sido un placer, y que Dios les bendiga mucho. Y adelante, estamos en bendición. No se preocupe por lo que hemos de comer, por lo que hemos de vestir, cómo haremos esto, cómo haremos aquello. Descanse en el Señor, relájese en el Señor. Vamos a preocuparnos de la prosperidad del alma, porque así como prospera nuestra alma, también van a ir prosperando todas las áreas de nuestra vida. Ese es el verdadero concepto que Dios nos enseña de cómo recibir las cosas legítimamente. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.